Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, al cual he titulado Divina Ambición. La ambición ha sido definida como el deseo de triunfar, pero muchas veces lo llevamos a un deseo desmedido de triunfo. Y en última instancia, mis amados, solo hay dos tipos de ambiciones principales en las cuales todas las demás o todos los demás tipos de ambiciones pueden caber, se pueden acomodar y podemos más o menos eh, eh, poder checar cómo es nuestra ambición, ¿verdad? Entre esas dos está buscar tu propia gloria por esa ambición desmedida, o en su defecto, que sería lo más correcto, buscar la gloria de Dios a través de tu ambición. Y vamos a estudiar bien esto para efecto de poder ver cómo nos enseña la palabra de Dios a ser ambiciosos, sí, pero en nuestra relación con Dios, buscando siempre esa relación, llegar al deseo de triunfo a través de nuestra relación con Dios. Amén. Entonces vamos a leer el Salmo 116 del versículo 1 al 11 y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la palabra de Dios: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. Fíjense bien cómo la palabra de Dios nos enseña a ser ambiciosos en nuestra relación personal con Dios. Debemos hacer esa relación con Dios nuestra prioridad número uno, mis amados. Así como el salmista, ¿verdad? Declara que por tu ambición, eh, que tu ambición de caminar ante el Señor sea eso lo que busques. Dice el versículo 9: por eso andaré siempre delante del Señor. Ese debería de ser nuestro mayor anhelo, nuestra mayor ambición, la búsqueda de estar siempre delante de Dios, ¿verdad? Debemos asegurarnos de que nuestra vida está centrada en una relación de amor con nuestro Dios Todopoderoso, mis amados. Y este es el camino para alcanzar una tranquilidad excepcional para nuestra alma. Esta relación obviamente se basa en las múltiples maneras en las que experimentamos la ayuda de Dios. El salmista recuerda cómo Dios escuchó su voz suplicante. Es por eso que les he pedido constantemente de que si tuvieran ustedes a bien anotar algunas peticiones que se hacen y ver cómo la fidelidad de Dios se hace manifiesta cuando es contestada esa petición, y poder decirle como el salmista: escuchó mi voz suplicante y me ayudó, ¿verdad? Dice el versículo 6: como cuando yo estaba muy débil y Él me salvó, Él me rescató. O el versículo 7 dice: como el Señor ha sido bueno conmigo. Y en el versículo 8 también nos enseña y dice: y cómo me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Y por último, el versículo 9 está la base propiamente de la ambición del salmista, y que eso, como les comento, debería ser la base de nuestra ambición mayor, que es la de caminar ante el Señor. Amén. Entonces vamos a agradecer a Dios, decirle que le amamos, que queremos hacer, que caminar ante Él en la tierra de los vivos sea nuestra mayor ambición desde hoy y para siempre, para el resto de nuestras vidas, mis amados hermanos. ¿Qué te parece ese tipo de ambición? Yo sé que es la mejor ambición que podemos tener, ¿verdad? Muchas veces tú y yo habíamos equivocado ese sentimiento de ambición al buscar cada vez mayores riquezas económicas o tener relaciones hasta desordenadas, tratando de tener más y más.
o tratando de generar nuestra propia idea, ¿verdad? Pero ese tipo de ambición a lo único que nos llevaría sería a la vanagloria, a la autosatisfacción, y eso nos lleva desgraciadamente al orgullo, a la soberbia, y ese tipo de ambición pues no es la que Dios espera de nosotros. Dios espera una ambición sana, ¿verdad? Así como nuestro Señor Jesucristo tenía un gran celo por la casa de Dios, pues ahora que ustedes y yo tengamos un gran celo, una gran ambición por caminar delante de nuestro Señor. Amén. Esto nos lleva a estudiar el capítulo 3 de Filipenses y el versículo 1 del capítulo 4, en donde la palabra de Dios nos enseña que debemos ser ambiciosos, sí, pero para Cristo, ¿verdad? Entonces, muchas veces tú y yo posiblemente nos hemos preguntado si es correcto ser ambicioso o no, pero si nosotros asociamos la ambición con el orgullo y creemos que la humildad significa no ser ambicioso, estamos equivocados, mis amados. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y cómo el Señor nos enseña respecto a esto. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y dice, el título de este capítulo es Prosigo al blanco. O sea, mi ambición es llegar a darle al blanco. Entonces dice la palabra, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí se hace una autodescripción el apóstol Pablo, pero con un objetivo claro, no para vanagloriarse, sino para mostrar la realidad de lo que él está hablando. Y dice el versículo 5 en adelante, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahí está su ambición, ¿se dan cuenta? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí está la ambición de Pablo. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Ahí está la ambición, ¿se dan cuenta? Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Se dan cuenta?
cómo el apóstol Pablo hace una referencia bien clara acerca de la ambición que él tiene. Resulta que Pablo era intensamente ambicioso. Ahí lo pudimos ver, mis amados. Pues antes de ser cristiano, ¿verdad? Había sido ambicioso en su celo por el judaísmo, por la religión que sus padres le transmitieron. Y esto lo llevó al deseo de perseguir a la iglesia de Cristo durante un buen tiempo. De hecho, él consentía la muerte de los hermanos cristianos. Eh, Hay un relato ahí en el libro de los Hechos en donde Saulo de Tarso, ¿verdad? Como originalmente se llamaba Pablo, consentía la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Y de hecho, dice que pues él vio cómo mataron a este hombre y él estaba contento. ¿Por qué? Porque él perseguía a los siervos de Jesucristo. Pero una vez que es alcanzado por nuestro Señor ahí en el camino a Damasco, pues obviamente hubo una transformación de su vida. Porque después de su conversión, mis amados, no perdió su naturaleza ambiciosa, sino que cambió la orientación. Si antes estaba orientado a la ambición humana, a la ambición religiosa, a la ambición de la carne, cuando tiene su encuentro con Cristo, reorienta su ambición y ahora, ¿verdad? Simplemente se vuelve sí más ambicioso, pero para la gloria de Dios, ¿verdad? En este pasaje se describe a sí mismo como un atleta desesperado por ganar la carrera, por ambición a obtener el triunfo. Pero ¿cuál era su objetivo? ¿Cuál era su meta? ¿Cuál es su blanco? Jesucristo, ser cada vez igual o semejante a nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que realmente ambicionaba Pablo. Él pone en contraste su gran ambición por Jesús con dos tipos incorrectos de ambición, como les decía al principio. El primero es su propia ambición antes de hacerse cristiano. Tú y yo éramos ambiciosos, honestamente, nosotros queríamos lo mejor, queríamos siempre tener más, buscábamos la manera, ¿verdad?, de satisfacer nuestra ambición, pero en la carne, antes de ser cristiano. De hecho, el apóstol Pablo se describe cómo puso su confianza en la carne y por eso se describe él a sí mismo de una manera muy completa. Dice, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, o sea, en su carne, dice yo más. Y esto lo decía confiando en las diferentes marcas que le daban una identidad en su antigua religión, o sea, en el judaísmo. Dice circuncidado al octavo día, o sea, eso es lo que decía la ley. Desde sus padres a él lo llevaron en una condición correcta delante de la ley, ¿verdad? Lo circuncidaron al octavo día, era celoso de sus tradiciones, seguramente él llevaba el Shabbat como yo creo que ni ahora lo pueden llevar, ¿verdad? Seguramente él mantenía toda la condición, su estructura de pensamiento y de acción en el judaísmo, dice al grado de que yo era fariseo, ¿verdad? Hebreo de hebreos, o sea, da su descripción muy correcta, pero Jesucristo pues vino a destruir lo que le estorbaba a él, vino a destruir la religión. ¿Y sabes qué es lo que ha hecho ahora justamente con nosotros? Seguro es que tú y yo durante mucho tiempo pues nos tratamos de manifestar de alguna manera correcta en la religión y sobre todo en la religión tradicional. Hasta hace muy poco seguramente que tú todavía ponías tu altar de adoración a los muertos, ¿verdad? Y de esa manera pues tú sentías que estabas cumpliendo con tu religión y lo hacías. Pero Cristo viene a destruir la religión, mis amados hermanos. Dios quiere que tengas confianza, pero no en tu carne, sino solamente en Él. Jesucristo viene a destruir toda nuestra tradición, ¿verdad? Religiosa. ¿Por qué? Porque Él no es una religión. Lo hemos explicado muchas veces y lo seguiremos comentando. Él es una relación. Él desea una relación personal con nosotros. Entonces, en ese entendido, Él quiere que verdaderamente nosotros confiemos solamente en Él, en su amor y en su provisión. Él nos da las fuerzas, pero si nosotros confiamos en que son nuestras fuerzas las que nos hacen salir adelante, pues estamos mal enfocados. Si nosotros verdaderamente declaramos que es gracias a Dios que tenemos fuerzas para salir adelante, enfocamos correctamente nuestra declaración.
y todo lo hacemos para la gloria de Dios. Reconocemos que es el poder de Dios actuando en nosotros y de esa manera, ¿verdad? Vamos hacia adelante. Por lo tanto, la ambición y el celo religioso de Pablo estaban muy mal enfocados y así acabó siendo perseguidor de la iglesia, como comentamos. Ahora, el segundo tipo de ambición incorrecto es el enfoque material y terrenal que tienen muchos en el mundo que nos rodea, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 19, dice que muchos adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Nos hemos dado cuenta, tristemente, ¿verdad?, que ahora hacen desfiles de la asociación esa lésbico-gay y ahora le llaman el desfile del orgullo, ¿no? O sea, se enorgullecen de sus aberraciones, de la condición que ellos tratan de imponer en un mundo caído. Y eso es porque solamente piensan en lo terrenal, no piensan en lo que viene a futuro, no piensan que van a tener que llegar un día delante de Dios a rendir cuentas en el juicio. Y ahí es por eso que nada más piensan en lo que están viviendo en el ahora, en las satisfacciones momentáneas, en toda esa condición que a final de cuentas, aunque ellos no lo declaren, ellos mismos sienten vergüenza. Y por eso tienen que exhibirse y por eso tienen que tratar de convencer, ¿verdad? Yo no tengo que convencer a nadie de ser un varón, simplemente me comporto como varón y punto, se acabó. Yo no tengo que convencer a nadie de ser hijo de mis padres. ¿Por qué? Porque simplemente cada uno de nosotros sabemos exactamente de la genealogía de donde venimos. Y yo no necesito convencer a nadie de nada. Simplemente cuando nosotros lo hacemos por vanagloria, es porque nuestra ambición y nuestro enfoque están completamente sacados de orden. Amén. Entonces, Pablo ahora nos muestra lo que verdaderamente busca y lo que tiene, que es ahora una ambición divina. En los versículos del 8 al 11, él describe, ¿verdad?, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y las ambiciones que verdaderamente brotan al hacer esto, al conocer a Cristo. Recuerden que Juan 17:3 nos dice que la vida verdadera, la vida eterna, es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. Entonces, esa debe de ser nuestra mayor ambición, nuestro mayor anhelo. Yo quisiera cambiarle el término de ambición por anhelo, pero la verdad es que creo que la palabra ambición nos da un mayor ejemplo de lo que estoy tratando de comentar respecto a la palabra. Pero ciertamente es un anhelo verdadero el que debemos tener. Pablo se dio cuenta de que jamás podría alcanzar la perfección, aunque él anhelaba la perfección. Tú y yo ahora anhelamos la perfección en Cristo Jesús. Y la gloria sea para el Señor. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra, nos ha prometido que Él nos va a presentar perfectos delante del Padre Celestial, ¿verdad? Nos va a presentar sin arrugas, sin mancha, sin ninguna mácula. Entonces, bajo esa línea, mis amados, nosotros solamente vamos hasta donde nos corresponde, en ese anhelo de buscar ser cada vez más parecidos a Cristo. Esa debe ser la ambición. Entonces, el Señor se dedicará a completar lo que nos haga falta en el momento en que seamos llamados, ¿verdad? Obviamente, cuando seamos llamados, todavía vamos a tener algo de imperfecciones. Seguramente el día que vamos a ser llamados a la presencia de Dios, posiblemente ese día vamos a pecar, pero Dios se asegura a través de esa promesa que nos ha dado, que exactamente en ese momento que seamos llamados, cuando nos presente delante de Dios, Él nos va a dar la perfección, nos va a quitar toda arruga, toda mancha, todo aquello que no tiene nada que hacer delante de la santidad de Dios. Amén. Entonces, las ambiciones de Pablo de obtener su propia justificación las ve ahora como así. Con esta palabra lo voy a describir, como estiércol, como basura, como podredumbre.
Todo aquello de lo que él se ufanaba previamente a ser cristiano, ahora lo tiene por desecho, por una basura literal. Y en vez de eso, ahora disfruta el hecho de que mediante la fe, que es la confianza en Cristo, pues ha recibido lo que verdaderamente vale la pena tener, que es la justicia que proviene de Dios. No la justicia que nosotros buscamos, no la justicia que podemos obtener a base de nuestro esfuerzo, de nuestra carne, de nuestro yo, sino que verdaderamente la justicia que debe operar en nosotros es la justicia que emana de Dios. Amén. Entonces, como les decía, nunca vamos a alcanzar la perfección en esta vida. Nuestras debilidades nos mantienen y nos deben mantener en la dependencia absoluta de Dios. Nosotros no fuimos creados para para estar emancipados de Dios o separados de Dios, no. En su gran amor Dios nos creó para estar en una relación y en una dependencia con Él constante y continua, apoyándonos en Él, apoyándonos en su amor, apoyándonos en su gracia, mis amados. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra ambición? ¿Cuál debería ser verdaderamente tu ambición? Vamos a desglosarlo como la palabra de Dios nos los fue mostrando. Pues primeramente nuestra mayor ambición debe ser conocer a Cristo íntimamente. No sé si se recuerden cuando se empezaron a enamorar de su pareja, ¿verdad? ¿Cuál era su mayor ambición? Saber hasta a qué hora salía al pan, ¿verdad? Saber qué hacía, qué no hacía, qué colores le gustaban, qué tipo de música escuchaba. Esa era su mayor ambición. Y llegar a conocerlo hasta físicamente, ¿verdad? Íntimamente. Pues ahora, en Cristo Jesús, ya teniendo toda esta revelación, mis amados hermanos, la luz del Espíritu Santo ahora nos da el deseo, esa ambición santa de conocer íntimamente a Cristo. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué olores le gustan? ¿Qué colores prefiere? ¿Te habrías preguntado alguna vez algo así como eso? Yo sé que muchos de nosotros sí, ¿no? La ambición de Pablo, por ejemplo, fue conocer a Cristo. Y la palabra griega para conocer, recuérdenlo, significa mucho más que el simple conocimiento intelectual, que consiste en saber cosas acerca de algo. No, la palabra griega para conocer se trata más bien de un conocimiento personal, un conocimiento íntimo. Como Pablo, pues tú y yo ahora tenemos que hacer que nuestra gran ambición sea no solamente conocer sobre Cristo, sino conocer personalmente a Cristo. Eso es lo que deberíamos de hacer de nuestra gran ambición. Fíjense, les voy a generar este comentario. ¿Cuántos de nosotros conocemos, más bien sabemos de Manuel López Obrador? ¿Quién es para nosotros? Obviamente todos contestamos rápidamente, ¿verdad? Es nuestro presidente y, y bueno, pero ¿quién de nosotros conoce realmente a Manuel López Obrador? Yo por lo menos solamente sé que se traba para hablar, igual que a veces yo. Sé que el tipo tiene una gran ambición de poder desmedido y cosas de esa naturaleza. Pero yo no sé a qué hora se levanta. Sé que da sus mañaneros todos los días, igual que yo, los devocionales, los devocionales, ¿verdad? Pero yo no sé a qué hora se levanta. Yo no sé qué come, no sé realmente cuál sea su libro de cabecera, no sé realmente cómo lleve su relación afectiva con su esposa, con su familia. Realmente tú y yo no sabemos absolutamente nada del tipo. Solamente sabemos sobre este personaje, ¿verdad? Y muchas personas, hice este comentario porque muchas personas, aún llamándose cristianos, desgraciadamente solamente saben sobre Jesucristo, pero no conocen a Jesucristo. Entonces, el día de hoy te animo a que verdaderamente anheles, tengas esa ambición santa de conocer íntimamente a tu Rey, a tu Señor, a tu Salvador. Amén. Esto nos lleva a tener que visualizar y experimentar el poder de la resurrección de Cristo,
porque si lo queremos conocer, tenemos que conocer todo de Él, ¿verdad? Pablo describe cómo es una relación íntima con Cristo y dice el versículo 10 que es como el significado de conocer el poder de la resurrección. Cuando tú y yo logramos comprender perfectamente bien el poder de la resurrección, amados, estamos ya prácticamente en una intimidad fuerte con el Señor. Pero lo debemos conocer, ese poder de la resurrección, mis amados, no solo como el evento pasado en la historia, ¿no? Sino que lo debemos de reconocer como un poder dinámico y revitalizador que ahora opera en nuestras vidas. El poder de la resurrección es dinámico y revitaliza la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Eso es lo que viene a ser verdaderamente el conocer el poder de la resurrección. Porque si Cristo vive, tú y yo viviremos y por lo tanto eso nos motiva dinámicamente a ir siendo transformados a la semejanza de Cristo, al carácter de Cristo. El Espíritu de Dios, mis amados, trae este poder de resurrección a nuestras vidas. Sí, a tu vida y a mi vida. Por el poder de su muerte y la resurrección, Jesús desarmó a Satanás y rompió el dominio del pecado, derrotando a la muerte. Eso tiene que ser, ¿verdad? La acción dinámica que te lleve a desear cada vez más, anhelar, ambicionar cada vez más, seguir conociendo al Dios que te libertó de la muerte, que te libertó del dominio del pecado y sobre todo que derrotó al enemigo de tu vida. Y eso te tiene que llevar al deseo, a la ambición de querer tener una relación cada vez más estrecha con el Señor. Este poder lo tienes disponible para vivir una vida de santidad. Ahí está la clave del éxito, ¿verdad? Tu ambición por conocer a Cristo te tiene que llevar a la santidad. Amén. A una vida de santidad. Y también te tiene que llevar a ministrar a otros, ¿verdad? El poder de la resurrección de Cristo, o sea, llevar la palabra de Dios a otros. Entonces, que nuestra ambición sea conocer más y más y más de este bendito poder, del poder de la resurrección de Cristo. Es lo que nos vivifica, mis amados hermanos. Pero también tenemos que participar del sufrimiento de Cristo. Pablo, ¿verdad? Para él conocer a Cristo es participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Lo vimos en el versículo 10 también. Pablo ve el sufrimiento como una parte inevitable de conocer a Cristo. Pero no es un castigo, mis amados hermanos. Para nosotros debe ser un privilegio el poder participar, ¿verdad? En el sufrimiento, en la muerte de Cristo, porque después de eso también participamos en la resurrección de Cristo. Amén. Entonces, para nosotros ya no debe de ser un castigo. Si tú y yo tenemos que sufrir por causa del Evangelio, por causa de nuestro Señor Jesucristo, por causa de lo que estamos aprendiendo, hagámoslo con nuestra frente en alto, mis amados. Hagámoslo en una idea clara de que es un privilegio el poder servir a Dios, participar con Él de todo esto. ¿Por qué de repente viene sufrimiento a nuestras vidas por la palabra de Dios? Muchas veces porque tenemos que dejar hasta amistades que no son convenientes y de repente no lo entendemos bien y sufrimos, ¿verdad? Muchas veces tendremos que dejar gente a un lado porque no es la persona que nos puede permitir seguir a Cristo. Al contrario, puede ser estorbo, puede ser tropiezo. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacerla a un lado, mis amados, y seguir a la meta. Muchas veces vamos a sufrir porque a lo mejor estábamos acostumbrados a hacer algo que no es correcto delante de Dios y que al hacer lo correcto trae sufrimiento para nuestras vidas, pero es un sufrimiento momentáneo, porque después vemos la libertad en Cristo cuando hacemos lo correcto. Entonces, sea para nosotros un gran privilegio el estar delante de la presencia de Dios en esa relación íntima, ¿verdad?
El sufrimiento y muerte de Jesucristo es diferente del nuestro en el sentido de que Cristo murió por nuestros pecados para salvarnos de lo que merecíamos. Y tú y yo nunca, nunca, jamás vamos a sufrir exactamente de la manera en que Él lo hizo. ¿Por qué? A lo mejor tú y yo sufrimos en el momento por cargar algunas cargas propiamente en oración, en acción de algunas personas, pero nunca vamos a morir por toda la humanidad, nunca vamos a cargar tú y yo la carga de todo el pecado de la humanidad como lo hizo Cristo. A lo mejor tú vas a cargar tus pecados, vas a cargar los pecados de iniquidad que tiene tu familia, pero aún así, cuando tú te das cuenta de esa verdad, lo único que puedes hacer es venir y depositarlo a los pies de Cristo y entregarle esa carga a Dios. A lo mejor lo sufriste, pero en ese momento eres libre. Entonces, a veces también vamos a tener que sufrir por nuestra ambición divina, porque vamos a querer buscar más y más de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos temprano, siquiera para escuchar la palabra de Dios, para leer el devocional, para atender a nuestra oración personal con Dios en la mañana? ¿Se dan cuenta? En punto de las 5 de la mañana yo estoy enviando el devocional para todos ustedes. Y lo hago con un deseo y un ánimo de que verdaderamente todos seamos edificados. Muchas veces yo quisiera también como ustedes, ¿verdad? Seguirme de filo durmiendo hasta las 10, 11 de la mañana o no sé, a la hora que fuere, pero ese pequeño sufrimiento, si ustedes lo quieren ver, para mí no lo es. Esa ambición de que ustedes sepan más igual que yo y que crezcamos juntos, es una ambición divina que el Señor me ha permitido y que se hace para la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que podemos sufrir. Entonces, este sufrimiento es el resultado práctico de la vida cristiana. Lo que estamos haciendo, que gracias a Dios ya llevamos meses transmitiendo día a día los devocionales, ¿verdad? En la mañana, en la tarde. Para mucha gente sería tedioso, fastidioso, de sufrimiento. Hay gente que se conecta de vez en cuando, hay gente que la gloria sea para el Señor y gracias a Dios por sus vidas porque son fieles en el Señor y estamos aprendiendo y estamos creciendo. A mí me va a dar mucho gusto cuando ya podamos reunirnos nuevamente y ver cómo gente que nació en estos tiempos para la gloria de Dios está 1000 veces más avanzada que gente que tenía 30 o 40 años atrás y que se quedó atorada, ¿verdad? Y que no quiso aprender y que no quiso adelantar. Bueno, cada quien tendrá su propia condición. Para algunos, mis amados, esto puede conllevar a persecuciones duras, a señalamientos, a hostigamiento, ¿verdad? Pero para todos nosotros incluirá, por ejemplo, todos los dolores y aflicciones en la lucha contra el pecado, ya sea por dentro o por fuera. Nosotros ya vamos con una mentalidad completamente diferente. En esos momentos de sufrimiento es cuando experimentamos la fraternidad con Cristo, la unión, la coinonía, ¿verdad? Ese encuentro íntimo. Entonces debemos hacer de esta fraternidad nuestra ambición, cueste lo que cueste, mis amados. Yo me he dado cuenta cuando una persona se enamora de alguien, ¿verdad? Y paga el precio. Paga el precio. ¿Por qué? Porque muchas veces tendrá que hacer algo insólito, algo que verdaderamente pese y cueste lo que cueste, trata de mantener esa relación con esa persona. ¿Qué debemos hacer ustedes y yo si nos hemos enamorado del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del novio perfecto, del amor de nuestra vida? ¿Qué podremos hacer? Pagar el precio, cueste lo que cueste, mis amados, ¿verdad? Y vamos a ver que entonces eso nos lleva a observar y a conocer bien la resurrección de la muerte, obviamente. Conocer a Cristo significa compartir su destino. ¿Y cuál fue el destino? ¿Y cuál es el destino de Cristo? Dice el versículo 11 que acabamos de leer. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál fue el destino de Cristo después de su muerte? Resucitar. ¿Sí o no? Resucitar. Y ese es el destino que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice así, esa palabra, así espero,
no está dudando de su esperanza, sino más bien reconociendo que es un misterio maravilloso que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Que el Señor tiene guardado. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Cómo va a ser esa transición? No lo sabemos, mis amados. Pero de lo que sí sabemos es que Dios es fiel para cumplir su promesa en Cristo Jesús y llevarnos a la resurrección y vida eterna. Entonces, Pablo dice que él aún no ha llegado a la meta, ¿verdad? Pero que es su objetivo y ambición llegar a la meta. Dice él en el versículo 14, sigo avanzando hacia la meta. Que nuestra meta, mis amados hermanos, siempre la tengamos bien clara como objetivo. ¿No lo hemos alcanzado? Efectivamente, estamos aquí en la tierra, todavía estamos en este cuerpo físico, pero vamos a seguir hacia la meta, avanzando hacia allá. ¿Cuál es nuestra meta? La vida eterna, trascender, ¿verdad? En el Señor. Entonces, esto nos tiene que llevar a comprender perfectamente bien que no debemos centrar nuestra vida en el pasado. El pasado ya fue, mis amados. Nadie tenemos la posibilidad de regresar el tiempo hacia atrás y deshacer lo que se hizo. Si en el pasado te hirieron, te lastimaron, heriste, lastimaste, te provocaron daño, provocaste daño, lo que haya sido, el pasado se tiene que quedar atrás. Vengamos en el presente a pedirle perdón a Dios por todas nuestras fallas que hicimos atrás. Vengamos a perdonar delante de Dios a todas aquellas personas que nos hirieron, que nos lastimaron en el tiempo pasado. Pero a partir de hoy, no debemos centrar nuestra vida en el pasado. No debemos centrar nuestra vida en lo bajo que hayamos caído. Cada quien sabemos de dónde el Señor nos rescató. No debemos centrar nuestra vida en nuestros fallos pasados. Y ni siquiera, fíjense bien, debemos de centrar nuestra vida en los éxitos obtenidos. En vez de eso, dice el apóstol Pablo en el versículo 13, olvidando lo que queda atrás, hasta los éxitos obtenidos los vamos a tener hasta por basura, con tal de continuar, ¿verdad?, hacia nuestra meta. Si mi éxito en mi carrera profesional me impide seguir hacia la meta, que es Cristo Jesús, eso yo lo tengo que quitar de mi vida. Olvidar mi pasado y venir hacia la meta en Cristo Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, debemos mantener nuestra mirada fija en Cristo Jesús. Avanzar con determinación, respondiendo a su llamado. Y es necesario que Dios nos ayude, porque en nuestra mente carnal, desgraciadamente, muchas veces nos conflictuamos. Pedirle a Dios que nos ayude a poner nuestra ambición en el lugar correcto, a enfocarnos, que nos ayude a centrar nuestra vida en el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, esto es la bendición que tenemos el día de hoy, mis amados hermanos. ¿Cómo ven? ¿Podemos reenfocar nuestra ambición? ¿Creen que haya una ambición santa, una divina ambición? Yo sé que sí, siempre y cuando enfoquemos correctamente bien nuestro rumbo, nuestra mirada, nuestro deseo, hacia dónde queremos ir. Que esta vida no nos estorbe, mis amados hermanos, que esta carne no nos estorbe para seguir al supremo llamado que ha sido hecho por Cristo Jesús para nuestras vidas. Amén. Entonces, esto por último nos tiene que llevar a pronunciar siempre en ambición la palabra de Dios. Que ahora sea nuestro deleite el conducirnos para con otras personas con amor, con la bendita palabra de Dios, con salmos, con himnos de alegría, ¿verdad? Reconociendo quién es nuestro verdadero y suficiente Salvador. Vamos a orar, mis amados hermanos, este es el tema del día de hoy.